Ahorita vamos a darle un repaso así, porque son varios conceptos, o varios sistemas, y ahorita los vamos a ver nada más como quien dice su nombre, lo que es, un cierto ejemplo, y hasta ahí. ¿Por qué? Porque posteriormente los vamos a ver individualmente. Ahorita el tema es sistemas de fuerza, pero les digo, todos los sistemas de fuerza, pues cada uno, pues sí lleva un poquito de trabajo, son amplios. Entonces, ahorita los vamos a ver, les digo nada más como por encimita, para posteriormente analizarlos cada uno, en qué consiste. Entonces, comenzamos pues en nuestro sistema de fuerzas. Lo primero que debes saber es qué es una fuerza. Recuerden lo que al principio les comenté o lo que les dije que se imaginaran, se aplicaran una fuerza a una caja o se le pegaran a un balón con cierto tipo de fuerza y le dieron y para darle cierta dirección. Entonces, recuerden, ¿qué es una fuerza? Pues una fuerza es una presión que aplicamos de un cuerpo a otro. Entonces, fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Para que exista una fuerza es necesaria la presencia de dos cuerpos que interactúen. Obviamente, pues, ¿por qué dos cuerpos? Mínimo dos cuerpos que interactúen, porque pues un cuerpo es el que aplica la fuerza y otro cuerpo es el que recibe la fuerza. Entonces, mínimo necesitamos dos. No podemos decir, hay fuerza en un cuerpo donde no tiene movimiento y es por sí solo. La única fuerza que tendría es la de la gravedad. Es la única fuerza que estaría en ese cuerpo. Entonces, las fuerzas se representan mediante vectores que indican una dirección y un sentido, definidos por una flecha en uno de sus extremos. Pues ya vimos los vectores, las fuerzas también igual se van a representar como vectores. Recuerden, decíamos suma de vectores y lo tomábamos como distancias. Pues vas a recorrer tantos metros, vas a, terminando de esos metros vas a dar vuelta a cierto lado y vas a caminar otros ciertos metros. Y no solo esos vectores nos sirven para las distancias, sino también para las fuerzas. O sea, vas a aplicar fuerza, ¿qué tanta fuerza vas a aplicar? ¿En qué sentido? Entonces, proseguimos. Si observan, pues es el dibujo que más o menos les comenté o que se imaginaran o que realizaran. Si recuerdan, casi al inicio del cuatrimestre, que les dije que hicieran un dibujo donde aplicaran una fuerza. Entonces, para hacerlo así rápido, analicen el dibujo 10 segundos. Una vez que lo analizaron, aquí sí me contestan, la mayoría sí váyanme contestando, o bueno, todos contesten pues, pero quisiera escucharlos. ¿Cuántas fuerzas está aplicando o hay en esa imagen? ¿No serían dos, profe? Dos, dijo Chema que dos. ¿Quién más? Yo digo que 3. 3. ¿Quién más dice? ¿O todos están de acuerdo con 2 o con 3? Uno.
Mande. Una fuerza. Una fuerza. Yo también digo que una fuerza. Una fuerza. Yo digo que 2. 2. Ok. Entonces de 2 van 2, de 1 van 2 y de 3 va una persona. ¿Quién más? Yo digo que también de 2. 2. Lleva También 3. digo que 2. 2. Ok. 4 personas. 4, 6, 7. Van 7 personas. ¿Los demás qué dicen? 2. 5. ¿Quién más? 2. 6. ¿Quién más? 3. 3. Van 2 de 3. ¿Quién más? 6, 2 y 2. Ok. ¿Quién más? Por ahí faltan como 2 personas nada más de decir. Pues ok. Analizándola bien, recuerden, tenemos que ahí están aplicándose 3 fuerzas. Recuerden, la fuerza de gravedad cuenta como una fuerza. Entonces la caja tiene su peso. Obviamente la gravedad es una fuerza que se está aplicando. La gravedad de la persona que está parada, pues sería la otra fuerza. Y obviamente está aplicando el sujeto, la persona, está aplicando ahí, sí ya está aplicando una fuerza que va más allá de las fuerzas de gravedad. Las otras son fuerzas de gravedad. En muchos ejercicios las fuerzas de gravedad no se utilizan, pero en muchos ejercicios sí. Entonces, si lo analizan bien, pues sí serían 3 fuerzas las que se están aplicando en ese dibujo. De todos modos, no se preocupen, o sea, lo importante es que que analicen pues todas las situaciones, es lo que les comentaba. Proseguimos. Los sistemas de fuerzas se clasifican esto es lo que nos interesaba. Sistemas de fuerzas colineales. Las fuerzas actúan en una misma dirección. Pueden estar orientadas para el mismo sentido o en sentido opuesto. Para hallar la resultante, cuando están en el mismo sentido, se suman, ya que se potencia el efecto de las fuerzas, pero si están en sentido contrario, pues obviamente se restan. Aquí lo que nos dice, o bueno, ahorita les paso un dibujito para que lo vean mejor. Ahora bien, sobre un cuerpo pueden actuar simultáneamente varias fuerzas, las cuales se forman en conjunto de lo que se denomina sistema de fuerzas. Dichas fuerzas pueden ser reemplazadas por una sola llamada resultante, la cual tiene el mismo efecto que las fuerzas reemplazadas. ¿Qué nos dice este párrafo o pues sí, este texto? En primera, que las fuerzas, si tenemos 2 fuerzas y están pues en el mismo sentido, se pueden sumar para sacar una fuerza, en este caso llamada resultante, que sería el total de las fuerzas. El total de las fuerzas o la resultante es, regresemos un poquito a los temas anteriores en los vectores, la suma de vectores, sería el recorrido que realizamos. ¿Se acuerdan? Que, pues vas a avanzar 30 metros, y luego vas a dar vuelta otros 30 metros hacia otro lado, y luego 40. Entonces ya llevabas 30 más 30, 60 más 40, 100, llevabas 100 metros. Aquí es muy similar. ¿Por qué? Porque si tienes 2 fuerzas aplicadas hacia un mismo sentido, supongamos que 2 personas están empujando un carro. Pues lo estamos empujando yo y cualquier persona estamos empujando un carro. Y yo le aplico una fuerza de 50 newtons.
y la otra persona le está aplicando una fuerza de 30 newtons. En total, la fuerza que le estamos aplicando o la fuerza resultante o la fuerza total, pues obviamente sería de 80 newtons. Prácticamente eso es lo que nos dice el texto. Pues se los dije con el ejemplo del carro, pero veamos esta imagen. Aquí en esta imagen es donde nos está diciendo. Se fijan, en la parte superior tenemos primero una escala, que se fijan va de 2, 4, 6, 8 y 10. Tenemos en la parte superior, tenemos un peso, una caja, una masa, lo que ustedes quieran llamar, y se le está aplicando dos fuerzas, F1 y F2. La F2 se le está aplicando de 3, no sé, pueden ser 3 kilos, vamos a decirlo kilos, de 3 kilos, y la F1, la fuerza 1, se le está aplicando de 5 kilos. Entonces, ahora vamos a la parte superior, a la parte inferior, digo. En la parte inferior, si se fijan, el primer vector está representado y llega hasta el 5. Y después del 5, ahí inicia el otro y está representado hasta el 8. Ahí es nuestra suma de fuerzas, pero tenemos una resultante también, que sería la parte de abajo o el total, que es de lo que estamos hablando. Prácticamente eso es lo que nos dice ese sistema de fuerzas. Otro sistema de fuerzas son paralelas. Son aquellas cuyas fuerzas están en direcciones paralelas, pudiendo aplicarse en el mismo sentido o en sentido contrario. Si van en el mismo sentido, la resultante es la suma de ambas. Si van en sentido contrario, será la resta entre ellas. Ok, aquí es, más que nada, por ejemplo, como en una báscula. Si se fijan, tenemos una báscula, de un lado hay cierto peso, de otro lado hay, bueno, no sé si han visto bueno, si recuerden pues, o imagínense las básculas, las que son una base y tienen dos tipos soportes de los dos lados, que tú obviamente vas balanceando. Si pones de un lado, no sé, un kilogramo de lo que tú quieras y en el otro pones 900 gramos, pues obviamente se inclina hacia abajo de un lado y se va subiendo del otro. Más o menos ese es el ejemplo que les quiero comentar. Se fijan en una báscula, ahí tenemos dos fuerzas que se están aplicando. Entonces ahí serían las fuerzas paralelas. Entonces, si se aplican para el mismo lado, o, por ejemplo, si se fueran hacia abajo, las dos, que por un decir que, bueno, en una báscula las dos no serían hacia abajo, serían hacia abajo si las dos mantuvieran, por ejemplo, un kilo balanceado, que por ejemplo fuera un kilo de un lado y otro kilo de otro lado, se mantendrían en reposo. Entonces ahí, ¿qué quiere decir? Que nada más estaría influyendo la fuerza de gravedad. Pero si les digo otra vez, retomamos el tema, el ejemplo, de un lado tienes un kilo y del otro lado tienes 900 gramos, pues obviamente va a bajar más de donde tienes el kilo y va a subir de donde tienes los 900 gramos. Más o menos este es un ejemplo de lo que sería, bueno, ya sé, gráficamente este sería un ejemplo de lo que estamos viendo. Entonces, ahora, para sacar la resultante, si se fijan, de un lado mide 4 y del otro lado mide 3. Como las dos fuerzas van hacia abajo, pues obviamente se suman. La resultante, pues obviamente es la del medio. Exactamente en este tema, lo que es complicado es poner el balance de la parte de la resultante. O sea, ¿dónde es donde va a ir? Porque tú la puedes poner exactamente ahí
O me puedes decir, si supongamos que es una recta y ahí es el 0, me van a decir, profe, si la ponemos en el 1, ¿sería lo mismo? ¿Influye o no influye? Sí, sí influye, porque tiene que estar balanceada. Entonces, para sacarla ahí, lo que tenemos que hacer es tenemos que, bueno, posteriormente, les digo, esto ya es cuando vamos a ver el tema ya de lleno, pero ahí se suman de los dos lados, sumas las dos fuerzas. Entonces, donde terminan las primeras, juntas una línea con la primera con la última, y del otro lado viceversa, también la primera con la última, y donde se crucen es un punto medio. Ese punto lo haces hacia arriba y ese punto esa sería la dirección de tu resultante. Pero posteriormente lo vamos a ver, ahorita no se preocupen. Y el otro sistema es sistema de fuerzas concurrentes o angulares. Dos fuerzas son angulares cuando actúan sobre un mismo punto y sus direcciones forman un ángulo. El vector que une el origen de la primera fuerza con el final de la segunda fuerza representa en intensidad, dirección y sentido la resultante. Este sí ya sería un ejemplo como los que veíamos, les digo, de la suma de vectores. Que, por ejemplo, avanzas o aplicas 30 kilogramos de fuerza al noroeste. Ya los vas a aplicar. Después, das vuelta, ya ven que decíamos, das vuelta al noreste. Pues, ¿cuánto? Otros 20. Se trata de eso, que al final de cuentas, pues ya la resultante va a ser la suma de todos los vectores que ya tenemos. Entonces, prácticamente, pues esa sería a grandes rasgos lo que es el tema de hoy, que es sistemas de fuerzas. Recuerden, hay principalmente 3 sistemas de fuerzas y esos sistemas de fuerzas posteriormente pues los vamos a estar observando, o bueno, los vamos a estar analizando, pero ya detalladamente cada uno conforme vayamos viendo. Pues prácticamente pues es todo, jóvenes, del tema del día de hoy, que es sistema de fuerzas. No sé, ¿tienen alguna duda? Les digo, no creo, pues, al menos no creo que sean dudas tan amplias, porque, como les digo, esto ahorita nada más lo estamos viendo por encima. ¿Por encima en qué cuestión? En que nada más era el tema es sistema de fuerzas. Entonces, en el sistema de fuerzas, pues influyen 3 tipos de sistemas. Ok. Entonces, posteriormente, vamos a analizar cada un sistema, pero ya individual. ¿Para qué? Para ver, compararlos y más que nada saber determinar cuándo es un sistema y cuándo es otro sistema. ¿Cuándo vas a aplicar una solución para una resolución de una fuerza total? ¿Cuándo es cuando vas a utilizar un sistema o qué sistema es el que debes de utilizar? Todo eso es lo que tienen que analizar, pero es ya cuando veamos todo, ahora sí, cada sistema individualmente y que más que nada que los comparemos, que hagamos un análisis, que digamos, pues tengo este problema, necesito
ver qué sistema es el que voy a aplicar, ¿para qué? Para sacar mi resolución y no complicarme la vida. Entonces, pues, ¿alguna duda, jóvenes? Ok, perfecto. Entonces, pues si no hay nada más por el momento, por ahí, pues entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes. Los espero ahí en el aula o me esperan. No sé, me parece que ustedes llegan primero. Por ahí nos vemos y recuerden tomar pues todas las medidas necesarias para poder, para que más que nada pues no tener un tipo de ¿cómo se podría decir? Rebrote de la epidemia y que pues no lleguemos otra vez a ausentarnos del salón, porque la verdad creo que está muy bien esta aplicación, está muy bien este sistema de enseñanza, pero creo que todavía nos falta un poquito más para poder estar bien. Creo yo que por ahí sí necesitamos estar presencialmente para resolver todas las dudas que tengan. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna opinión, ningún comentario, pues nos vemos por ahí mañana, jóvenes. ¿Sale? Pero, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Dale, hasta mañana. Nos vemos.